decisión propia, amén. Tenemos acceso a muchas cosas. ¿Alguien más? Amén. El término libre albedrío, aunque lo conocemos y hemos escuchado mucho del término libre albedrío, no está en la Biblia en sí como libre albedrío. No la encontramos en la Biblia, aunque usted lo busque o busque en una concordancia, usted no lo va a encontrar, por la razón de que la Biblia, hermano, no le llama libre albedrío. El libre albedrío, hermano, consiste que usted tiene el poder de elegir, y a eso se le llama voluntad. Usted tiene la voluntad, Dios lo capacitó con voluntad. Entonces el término correcto bíblico de libre albedrío no es que mala voluntad. Así que cuando se habla de libre albedrío, amado hermano, en la Biblia aparece como voluntad. Y ese es el mensaje, hermano, que quiero hablar, o la enseñanza corta que quiero dar hoy en día. Tu voluntad o la de Dios. Porque cuando se habla de la voluntad, ¿cómo saber que yo estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Qué ocurre a mi vida cuando camino bajo la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué desata en mi vida espiritual cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios? Porque muchas veces, amado hermano, ¿por qué muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Aunque sabiendo, hermano, ¿cuántos sabemos aquí qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Porque, amado hermano, aunque Dios nos ha dado un libre albedrío, nos ha puesto voluntad propia, nosotros sabemos qué le agrada a Dios. Y máximo si usted y yo ya tenemos años en el Evangelio y conocemos, hermano, la palabra de Dios, conocemos, hermano, por el Espíritu Santo que nos redarguye, hermano, por el Espíritu Santo que nos guíe, que nos conduce a hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces, amado hermano, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque tenemos un libre albedrío de decisión para tener o tomar nuestra propia voluntad. Porque hay una batalla, amado hermano, muchas veces para hacer lo correcto delante de Dios. Hay una batalla, hermano. ¿Cuántos aquí no tenemos batallas? ¿Cuántos aquí, amado hermano, no nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Usted y yo sabemos, hermano, que debemos de orar y nos cuesta, hermano, doblar rodillas. Usted y yo sabemos, hermano, que si usted se levanta, hermano, en la madrugada, donde todos están dormidos, pero usted está clamando a Dios, los cielos se abren y cae bendición a su vida. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros oremos a Dios. Dice la Escritura, orad en todo tiempo. Y a veces, hermano, nos cuesta hacer, hermano, la voluntad de Dios, porque a veces decimos: es que no tengo fuerzas, es que tengo mucho sueño, me tengo que levantar temprano, o trabajé mucho el día de hoy. Hermano, y realmente sí hay fuerzas para orar, pero, hermano, es la voluntad de usted y la mía que doblemos rodillas, porque, amado hermano, no tenemos a veces, hermano, la voluntad para orar, pero sí tenemos el tiempo y la fuerza para estar 2 horas en el teléfono. A veces, hermano, usted sabe, dice la Biblia, escudriñar las Escrituras, y a veces nos cuesta escudriñar las Escrituras, pero sí tenemos tiempo para mirar una serie completa de Netflix. ¿O nomás a mí me pasa? Sí, hermano, nos cuesta, hermano, muchas veces. Entonces sabemos qué es lo correcto delante de Dios, pero muchas veces, hermano, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? Porque hay una batalla entre la voluntad tuya y la voluntad de Dios. A veces, hermano, estamos peleando entre la voluntad de Dios y la voluntad tuya. Tu voluntad propia, la que Dios te dio cuando tú fuiste formado, cuando tú creciste. Dios te puso a ti una voluntad.
Entonces, cuando Dios creó al hombre, hermano, las cosas, hermano, que Dios hizo, hermano, en la creación, cuando Dios te creó, Dios no creó robots. Dios no creó, hermano, un robot que lo programó para hacer la voluntad de Dios, o para que cuando Dios tronara los dedos hicieras tú las cosas, sino que Dios te formó con una voluntad propia. Y entonces, amado hermano, Dios creó una creación a la que le entregó algo que se llama voluntad. Pero no solamente, hermano, fue la creación humana. Todo lo que Dios creó lo habilitó con voluntad. Cuando nosotros miramos dentro de lo que Dios creó, dentro de la voluntad de Dios creó, hermano, una creación, hermano, con voluntad propia, y una de ellas fue la creación angélica. Dentro de la creación angélica, amado hermano, hay querubines, serafines, arcángeles, etc. Pero dentro de la creación, amado hermano, angélica, los habilitó con voluntad. ¿Por qué lo sabemos? Porque si no, no se fueran revelado, hermano. Y la Biblia habla en Isaías 14:12. Vaya conmigo, por favor. ¿Cómo la creación, amado hermano, de Dios se revela o se ha revelado, hermano? Porque Dios hizo la creación con voluntad propia. No solamente al hombre, sino a toda la creación. Sino que a mí me da a entender, amado hermano, que Dios anda buscando, hermano, gente que lo obedezca, creación que lo obedezca, pero por amor a Él. Por eso dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren por su propia voluntad, en espíritu y en verdad. Entonces, si alguien lo tiene, ¿Cómo caíste del cielo, oh Isaías 14:12 al 14, por favor. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo de lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentiré, en el monte del testimonio me sentiré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Y dice aquí, el 15 dice: yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector de un... Si lo tenemos el 17. ¿Cómo dice ahí su versión? Que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel. Fíjese, lo que le quiero transmitir es que aún esta creación angélica tuvo voluntad propia. Eso me llama la atención, hermano, porque Dios, hermano, le puso libre albedrío, voluntad propia a toda la creación. Cuando nosotros miramos, vaya conmigo por favor a Ezequiel 28:18. Ezequiel 28:18.
Dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te he consumido y te he reducido a cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Verso 19, todos los que entren los pueblos te conocen, están asombrados de ti, te has convertido en terror y ya no serás más. Mire qué tremendo. Entonces miramos dentro de la creación angélica que había querubines, pero también, hermano, cuando nosotros miramos que se rebelaron. ¿Y por qué se rebelaron? Porque tenían voluntad, porque Dios no creó, hermano, un sistema, hermano, de alguna manera. ¿Por qué Dios no creó un sistema que todo le hiciera caso, que toda la creación le hiciera caso o hiciera lo que Dios quisiera? Porque hasta donde Dios, amado hermano, ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque de alguna manera, amado hermano, nos ha dado la libertad de escoger, nos ha dado la libertad, hermano, de alguna manera de tener decisión propia, porque Dios, siendo Dios y siendo el creador, Él podía habernos creado para hacer la voluntad de Dios y solamente su voluntad. Pero de alguna manera, amado hermano, Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha puesto voluntad propia para hacer, hermano, aprender a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, la gente se pregunta, ¿por qué existe el diablo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto el otro? Porque Dios, hermano, de alguna manera puso, hermano, voluntad propia, no solamente al hombre, sino también a la creación angélica. Y, hermano, y todo llega a un punto que se llama voluntad. Cuando Dios creó dentro de la creación angélica a los querubines, a los arcángeles, los llenó de voluntad. Pero también dice, vaya conmigo por favor, Apocalipsis 12:4, alguien me lo lee por favor. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Amén. Mire, qué tremendo. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces, cuando nosotros hablamos, también son seres. También las estrellas habla de seres. Algunos dicen que son ángeles. Pero cuando miras en la traducción, dice que son seres, hermano, sobrenaturales. Las estrellas, hermano, que tenían decisión propia, que también tenían de alguna manera voluntad propia. Entonces, cuando se habla, amado hermano, de la voluntad, amado hermano, es una voluntad que Dios le dio a la creación. Porque se le revelaron junto con la creación angélica, hermano, porque tenían voluntad. Pero no solo fue la creación angélica, fueron las estrellas, hermano, que se revelaron. Y también, hermano, la sabiduría fue otra creación que se reveló. Allá en Proverbios 8:1 dice la escritura que la sabiduría, hermano, se reveló. Si me pones Proverbios 8:1 a la pantalla, por favor. ¿Alguien me ve, por favor, Proverbios 8:1? ¿Acaso no llama la sabiduría y alza su voz el entendimiento? El versículo que sigue, por No favor. clama la sabiduría en las alturas junto al camino, en las encrucijadas. Sobre los lugares prominentes junto al camino, en las encrucijadas de las rutas se pone de pie. Esta es la versión moderna.
Amén. Déjeme leer aquí. Proverbios 8. ¿Qué sigue en el versículo 2? Junto a las puertas ante la ciudad, en el acceso a las entradas da voces. ¿Y el 3? Oh hombres, a vosotros llamo, mi voz se dirige a los hijos del hombre. ¿Es el 4? El 4, por favor. Oh hombres, a vosotros llamo, mi voz se dirige a los hijos del hombre. Proverbios. No. Proverbios 8. Es que esta versión es moderna. Ahorita me voy a la antigua. No, perdón. Es capítulo 9. Proverbios capítulo 9. 9:1, sí. La sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Amén. Mire, la sabiduría, que es otra creación, se reveló, hizo su propio vino, creó su propio templo, edificó sus propias columnas. Se fue en contra de Dios porque tenía voluntad. Entonces, todo lo que Dios hace tiene voluntad. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos voluntad. Toda la creación de Dios tiene voluntad. El libre albedrío no es más que la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Que usted puede hacer lo que usted quiera. Usted decide, hermano, qué es lo que tiene que hacer. Ahora, usted tiene que saber que todo lo que usted hace no es todo lo que nosotros creemos que conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, podemos decir es que está bonito, está agradable, pero será dentro de la voluntad de Dios. Entonces mi voluntad me puede llevar muchas veces a perder algo. A Luzbel, su voluntad lo llevó a perder el cielo. Las estrellas perdieron el cielo, la sabiduría perdió su lugar a un lado de Dios. También Job lo declara. La creación adámica. La creación adámica. Mire, qué tremendo. Cuando empezamos por Eva y luego Adán, hermano, la pregunta es, ¿obligó la serpiente a Eva a comer del fruto? No la obligó. Le dijo, con que Dios ha dicho. Y luego, hermano, ¿por qué es la razón? Porque Eva tenía voluntad propia. Y luego, hermano, llega Adán, este Adancito, ¿quién le dijo? Eva le dio. Pero tampoco, hermano, Eva le puso una pistola, un cuerno de chivo a Adán y le dijo, mira, te lo vas a comer o te lo comes. No. Se lo puso, se lo dio y comió de aquel fruto. La serpiente no obligó, hermano, a Eva y la Eva no obligó a Adán a comer. Tenían voluntad propia los dos. Tenían un libre albedrío. Le dijo, mira, de todo árbol van a poder comer. Usted tiene la libertad de comer de todo árbol, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no van a comer. Pero llega, hermano, el dardo del enemigo, que siempre va a llegar a tu vida y te va a decir, con que Dios ha dicho, va a tocar, va a tentar tu voluntad. Entonces, hermano, quiero decirte algo, el diablo no te va a obligar a hacer nada, pero sí te va a tentar, sí te va a poner pensamientos, pero es decisión tuya caer o no caer. ¿Se acuerda de José, hermano, cuando se le puso la esposa de Faraón? ¿Qué hizo José? De Potifar. De Potifar.
¿Qué hizo? Huyó, salió corriendo. Salió corriendo. Porque tenía voluntad. Ahora, hermano, ¿qué haríamos nosotros? ¿Nos quedamos o nos vamos? Si se le aparece un hombre fuerte de 2 metros, grandote, bien marcado, ¿qué va a decir? ¿Me quedo o me voy? Me voy. Es tu voluntad. Es que, hermano, el diablo te va a decir: mira, tiene ojos verdes, está moreno, está grandote. Pero es tu voluntad. Agradarle a Dios, hacer la voluntad de Dios, o cumplir los deseos de la carne. Es la persona, hermano, que consiente el pecado en sí mismo. Ay, es que el diablo me hizo caer. El diablo te seduce. El diablo te tienta. Pero la voluntad de ejecutar el pecado está en ti. No podemos usar al diablo como un método para exonerar nuestra responsabilidad de que tenemos voluntad propia. No podemos usar el pasado como un método para exonerar nuestra responsabilidad. No podemos usar nuestra genética. Es que mi abuelo así era. Es que así como era mi abuelo, así mujeriego, así soy yo. Es que así como era mi padre, adicto a la heroína, así soy yo. No podemos usar ni excusar. Es que mi papá era esto, mi mamá era aquello, es que mi abuelo. No podemos, hermano, usar esas cosas para que nosotros hagamos, hermano, la voluntad de Dios. Tenemos voluntad propia, tenemos una responsabilidad. Te dieron, hermano, de cuando te crearon, algo que se llama voluntad. Lo que significa que usted va a hacer lo que se le da la gana. Si a usted se le da la gana agradarle a Dios, le va a agradar a Dios. Si a usted se le da la gana hacer lo que usted quiera, usted lo va a hacer. Vaya conmigo a Judas 1:6, por favor. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces dice aquí que los obligaron o ellos abandonaron. Ellos abandonaron Hermano, tenían voluntad propia su propia morada. para abandonar su morada. Los ángeles dentro de la creación angélica con voluntad, porque ellos rechazaron su propia, algo que Dios les había entregado. Entonces, hermano, a eso me llama a mí entender que la habilitación del Espíritu o los dones del Espíritu Santo, hermano, Dios te los da. Son regalos de parte de Dios. Pero es tu voluntad ejercerlos o aguardarlos, esconderlos o no usarlos. ¿A cuántas personas Dios les ha dicho: levántate porque yo te quiero usar como pastor, como ministro? Pero es voluntad de la persona desarrollar el pastorado. Porque Dios, hermano, te da el ministerio, pero está en ti, está en mí, desarrollar lo que Dios nos ha puesto, nos ha regalado. La salvación es un regalo. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Cuide esta salvación. Y es voluntad tuya o voluntad mía cuidarla o no cuidarla. Porque, amado hermano, no podemos caer en el error de decir: no pasa nada, ya Jesús murió, yo vivo como yo quiera. No. Entonces, hermano, dentro de la creación angélica, cuando nosotros miramos, hermano, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia, en el versículo 2, dice: los hijos de Dios vieron a los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujer de entre todas las que les gustaban. Los ángeles no tienen relaciones sexuales, pero tuvieron la voluntad de elegir escoger mujer. Entonces, esto me llama la atención porque nosotros, hermanos, nos dice la Escritura que somos llamados y somos nación santa. ¿Cuántos dicen amén?
Es una nación escogida, un linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero está en tu voluntad vivir en santidad o no vivir en santidad. Desarrollar el sacerdocio o no desarrollar un sacerdocio. Porque, amado hermano, en realidad, amado hermano, Dios nos pone a nosotros, hermano, no se puede decir el título, sino que nos da ese regalo de desarrollar un sacerdocio, de administrar las cosas sagradas, o nos preocupamos más por las cosas del mundo. Entonces está en la voluntad de nosotros, hermanos, desarrollar un sacerdocio, vivir una vida en santidad o vivir una vida apartados en el mundo. Entonces, ¿qué es la voluntad? Mire, el alma tiene 3 asientos. Y en el alma, amado hermano, habla de las emociones. Cuando habla de las emociones, también habla de los sentimientos. Y aquí hay un peligro en las emociones. Porque por emoción yo dejo de hacer la voluntad de Dios. Por los sentimientos yo dejo de hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda, hermano, del profeta Eliseo? Cuando fue, hermano, a las viudas. Y había muchas viudas, dice, pero solamente a una. Si el profeta, hermano, mezcla las emociones y los sentimientos, va a todas y no hace la voluntad de Dios. ¿Se acuerda, hermano, en el estanque, cuando Jesús llega y había muchos enfermos, cojos, paralíticos, pero solamente a uno? Porque era la voluntad del Padre, hermano, que solamente a uno. Pero si fuera mezclado los sentimientos, o a lo mejor fuéramos sido nosotros bien sentimentales, hermano, miramos a todo, a ver, hagan fila, pobrecitos, nos emocionamos y tenemos sentimientos, hermano, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, qué tremendo, porque cuando se habla, hermano, en el número 2 se habla del intelecto. Habla del intelecto, de la memoria o la inteligencia, la memoria, Y dentro de aquí, hermano, pues usted sabe, está los pensamientos, la mente, la inteligencia, la mente, pensamientos. Aquí, hermano, cuando mezclamos, hermano, dice la Escritura que nuestros caminos no son los de Dios. Entonces, amado hermano, cuando nosotros mezclamos nuestro propio intelecto, nuestro propio raciocinio, nuestra propia memoria, pensamientos, amado hermano, nuestro pasado que está en la cabeza, pero es que así fue allá, es que así lo hicieron allá. Y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la mucha letra mata, mas el Espíritu de Dios vivifica para hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí el intelecto, hermano, por el intelecto, por la memoria, nuestro propio raciocinio, podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, mire, pero aquí en el tercero, hermano, aquí en ahí está la voluntad. En el alma hay 3 cosas: las emociones, los sentimientos, el intelecto, nuestro propio raciocinio, lo que hemos aprendido de la vida, la experiencia quizá, o quizá lo que hemos aprendido del pasado, las imágenes que se nos han quedado en nuestra mente, o quizá lo que nos ha salido bien algún día y pensamos que porque ayer me salió así bien, ahora también, sin saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o no, porque dice la Biblia, la gloria postrera es mejor que la primera. Entonces, si así me salió bien ayer, vuelvo a hacer lo mismo. No, Señor, así como lo hice aquel día, ¿te agrada a ti? ¿Es tu voluntad?
Cuando nosotros oramos allá, cuando miramos la oración de el Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, amado hermano, yo me tengo que despojar y morir a mí, morir mi pensamiento, morir mis emociones y mis sentimientos para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Porque si yo, hermano, me dejo llevar por las emociones, y si yo tengo el don de sanidad, el don de milagros, voy por las calles, hermano, queriendo hacer milagros a todo el mundo sin saber si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Entonces yo no digo que Dios no quiere sanar, pero si esa persona, Dios está tratando con esa, porque esa persona no quiere recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces que primero el Señor trate en él y que el Señor me mande, porque cuando el Señor te manda, Dios va a hacer algo. Entonces, amado hermanos, no sé si usted se acuerda cuando en aquellos tiempos, ahorita no he mirado, pero en aquellos tiempos, hermano, la gente pasaba enfrente y el predicador quería que aquella persona cayera al suelo a fuerzas y la empujaba y la empujaba, porque, hermano, el predicador quería hacer la voluntad que él quisiera, no la voluntad de Dios. Y cuando Dios va a tocar a alguien, cuando Dios va a ministrar a alguien, es Dios el que lo va a hacer. Entonces, hermano, eso qué tremendo, porque la tercera parte de tu alma tiene que ver con decisiones que tú tomas, que es la voluntad. Entonces, hermano, usted abre los ojos en la mañana y usted decide, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Voy a la escuela o no voy a la escuela? ¿Me levanto o no me levanto? Pero usted sabe que si no trabaja, no gana. Por eso dice, yo me paro, aunque estoy cansado, me tomo un café, algo, pero yo me tengo que levantar porque sé que tengo que proveer a mi casa. Entonces, hermano, hay una decisión. Cuando abrimos nuestros ojos, nuestra voluntad empieza a funcionar. Cuando nosotros, hermano, abrimos nuestros ojos, usted toma la decisión de hacer las cosas o no hacerlas. Suena la alarma, me levanto o no me levanto, la apago nomás y vámonos, sigo durmiendo. Hago desayuno o no hago desayuno, me levanto a orar, me levanto orando, me levanto clamando a Dios, o me levanto viendo a ver quién me está siguiendo en el Facebook o en el Instagram. Porque es una realidad, hermano. Muchas veces nos levantamos preocupados más a ver qué hay, qué notificaciones hay en el internet, en el Facebook, en el Instagram, no sé qué otra cosa. Hermano, yo tuve que quitar el Facebook de mi teléfono, porque me levantaba y era una maña, pum, prender el Facebook, lo quité, lo borré. Era un estorbo para mí. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer que te está estorbando para hacer la voluntad de Dios. Nunca culpe a alguien, hermano, de sus propias responsabilidades. Eva, hermano, Adán, hermano, en la creación adámica, amado hermano, usted sabe, cuando Dios le dice, se estaban escondiendo de la presencia de Dios, y le dice a Adán, porque Adán era la cabeza, ¿por qué te escondes? Es que la mujer que me diste. ¿Cuántas veces nosotros como hombres, hermano, no le echamos la culpa? Es que mi esposa. No, es tu responsabilidad orar, es tu responsabilidad clamar, es tu responsabilidad que si no hay economía, dobla rodillas para que Dios abra la ventana en los cielos y derrame la economía para que supla tu renta, tu comida, todo lo demás. Pero, ay, es que la mujer que me dice no se puso a trabajar. Hay hombres así. Es que tú no trabajas, vos. Los manda a trabajar. No, es tu responsabilidad. No le echemos la culpa, hermano, a tu esposa de lo que es tu responsabilidad. Y luego, hermano, al último le echan la culpa al diablo. Cada quien tiene voluntad propia. Queremos evadir nuestra responsabilidad. Tenemos voluntad propia.
Hay emociones, sentimientos en tu memoria que van a ser capaces de intervenir en la voluntad de Dios. Porque ahí es donde Satanás trabaja. Hermano, Satanás no te va a obligar. Pero mire lo que dice, hermano, Efesios 6:16. Mire lo que habla el apóstol Pablo aquí, nos aconseja. Efesios 6:16 dice la escritura: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y otras versiones dice de Satanás. Mire, sobre todo, ahí dice sobre todo, todo. Dice, toma el escudo de la fe, con que vas a apagar o podráis apagar todos, no dice cualquiera. Dice todos los dardos encendidos. Quiere decir, hermano, que lleva candela. Los pensamientos llevan candela. Y al cuerpo le gusta candela. A la carne le gusta candela. Que te muevan las emociones, que te muevan, hermano, los sentimientos, que te mueva la carne. Y el diablo sabe de qué pie cojeas. Por eso te va a mandar un dardo donde haga o te provoque hacer la voluntad de tu carne, los deseos de tu carne. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice, sobre todo toma el escudo de la fe. Y eso está tremendo, hermano. Vivir en fe, Señor. Yo camino en fe, mirando, hermano, como viendo, caminando como viendo el invisible. Porque la fe es la certeza, o es, hermano, es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, mirar el milagro, mirar la sanidad, mirar, hermano, la unción, mirar el aceite sobre tu vida. Eso te tiene que llevar a caminar, hermano, agradándole a Dios y poder reprender los dardos del enemigo. Porque si no te van a poner, hermano, te van a poner en una situación donde no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Porque, ¿cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad de Dios? Para yo hacer la voluntad de Dios, hermano, tengo que morir a mí mismo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mire, y hay un fundamento, hermano, que cuando recibe la doctrina del bautismo tenías que verlo recibido. Romanos capítulo 6 versículo 1. Romanos 6:1. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto, ¿a quién? ¿Y un muerto qué hace, hermano? A un muerto lo pateas y no te va a responder, pero pateale un vivo. A ver si no se para y te regresa la patada. Entonces, hermano, mire, dice, ni de ningún modo que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. Fíjate qué importante es entender la doctrina del bautismo. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en novedad de vida,
Porque si hemos sido unidos a Él, a Cristo, al cuerpo de Cristo, a Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto nos ha libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Desde el momento, hermano, que tú viniste a Cristo, tenemos que aprender a que nuestra voluntad se murió. Si no se ha muerto tu voluntad, habla de los deseos carnal, de tu mente carnal. Y si no hemos aprendido a que la voluntad nuestra ha muerto, vamos a estar batallando. Si no hemos aprendido que a veces, aunque nos duela, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque hemos venido a novedad de vida y nuestro viejo hombre quedó crucificado. Y cuando se habla del viejo hombre, porque en el viejo hombre yo hacía lo que me diera mi regalada gana, y me llevó a la muerte, y vivía muerto en delitos sin pecados, y perdí mucho, y el diablo hizo conmigo lo que quiso. Pero ahora en novedad de vida tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios, porque he muerto al pecado. Amén. ¿Alguna pregunta? No. Quiero terminar con esta cita bíblica. Lucas 22:42. ¿Alguien me lo lee, por favor? Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Miren, qué tremendo. Padre, ¿a dónde iba Jesús? Lo iban a azotar, le iban a poner unas coronas de espinas, lo iban a humillar. Él sabía que le tocaba la muerte, pero era una muerte donde iba a sufrir. Y hermano, dice el Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos podemos decir eso? Quizá van a hablar de ti, quizá te van a querer humillar, quizá vas a tener que poner la otra mejilla, quizá vas a pasar por muchas cosas, pero vas a tener que decir: Señor, he muerto al pecado, he muerto al viejo hombre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí es donde truenan los chicharrones. Sí, ahí es donde muchas veces sacamos las uñas. Ahí es donde sale el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero ¿cómo que a mí? Si yo llevo 20 años en la iglesia, si yo puse la primera piedrita, sí, también a ti, si a Jesucristo. Hermano, Él dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a poner clavos en sus manos, en sus pies. Pero aún dijo Él: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es, pagado el precio por completo por la humanidad. ¡Qué tremendo! Póngase de pie, hermano, en esta
tarde, denle un aplauso al Señor, denle gloria a Dios, a Dios. Hermano, de tu presencia, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, bendícenos, bendice a nuestros hijos, Señor, y que seamos prósperos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.